Con este contexto saludo con mucho gusto vía Zoom a Mónica Conde, ella es directora de Ambiente Plástico. Vamos a analizar cómo está este sector. Mónica, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por el interés de este sector tan importante. Pues ya di unos datos de contexto, tú me corregirás si algunos no están tan actualizados, pero ¿cuál es la importancia que ha cobrado además este sector ahora en nueva coyuntura de la crisis del COVID-19? ¿Cuál es el estatus que tiene actualmente el sector del plástico? Pues mira, en algunos mercados hemos crecido por la innovación, por la rapidez y la flexibilidad que han mostrado una gran mayoría de empresas para poderse adaptar. Estamos en medio de prohibiciones, tú sabes que ha habido muchos ataques contra el plástico y a pesar de todo eso, pues hoy precisamente con el COVID, pues hemos demostrado que no se puede evitar el uso del plástico. El reemplazar bolsas de plástico, por ejemplo, por papel, pues resulta mucho más, es mucho más gasto de energía, 2.7 veces más gasto de energía, 1.0 veces más emisiones de carbono y hasta 17 veces más el consumo de agua. Así que definitivamente, pues el plástico regresó porque ha demostrado que es el material más ecológico, más verde, si lo comparas con cualquier otro tipo de material sustituto. Efectivamente, ha habido toda esta campaña con respecto, no sé, pienso en uno de los temas, las bolsas de plástico, las bolsas de súper, se ha prohibido en prácticamente todo el país. Esto, sin embargo, pues no abona una industria que ya decía es tan importante para la economía, para la generación de empleos, incluso para las inversiones, ¿no? que se atraen a México, tanto pues de empresas extranjeras como de las que ya operan en México. Es un tabú, hay una satanización de lo que digamos que del impacto que tiene el plástico para el medio ambiente. Tú que estás muy metida en eso, ¿es tabú, es estigmatización? ¿Qué es lo que tienen los gobiernos en contra de las bolsas de plástico y de muchos de los usos de este producto? Mira, yo no quisiera usar la palabra ignorancia, pero mucho tiene que ver con eso. Para que no se oiga tan feo, diría que son inconscientemente ignorantes y nos hace falta mucho por conocer, hacer verdaderos estudios de ciclo de vida y demostrar con evidencias científicas, que es la forma como lo podemos hacer, cómo es posible que se quiera sustituir, por ejemplo, por papel, una bolsa de plástico que pues pesa mucho menos, una bolsa, mira, te voy a dar un dato en general. En México consumimos de los más de 7 millones, son 7.7 millones de toneladas que consumimos, 500,000 toneladas son las que se convierten en bolsas. Sí es un impacto interesante, pero hay mucho más allá también de otro tipo de películas, ¿no? La película del pañal, la película que sirve para envolver, que por cierto, y hago un paréntesis, en estos tiempos de pandemia, pues las compras de pánico dispararon el uso de este tipo de envases y embalajes, porque pues es lo que se necesita para proteger cualquier producto, llámese alimento, llámese papel de baño, llámese ropa, lo que tú quieras, hoy lo tienes que proteger. Y lo más accesible por precio, por ligereza y por propiedades físicas mismas es el plástico, y particularmente un plástico que es el polietileno, pero también hay polipropileno, ¿no? Entonces hoy hasta en los restaurantes tú ves cómo nos dan una bolsita para proteger los cubiertos, en fin. Sí ha habido una satanización, ha habido mucha ignorancia en conocer, y es que el plástico tiene una gran ventaja, que es ligero, pero por esa misma ligereza flota incluso en los rellenos sanitarios, ¿no? O en los tiraderos. Sí. Ese es el gran problema. Pero sí hay satanización y es muy sensacionalista a veces esa noticia, toca emociones cuando ves una tortuga con un popote atorado o una ave atorada con alguna pieza de plástico. Entonces, llega a las emociones y eso vende. Y los medios, no atacando a ningún medio en particular, pero han aprovechado muy bien eso. Algunas agencias, incluso de comunicación, han utilizado este tipo de mensaje pues para ganar adeptos. Y hoy con el tema verde que a todos nos preocupa, el cambio climático, en fin, pues ha funcionado muy bien para atacarlo. Pero realmente, pues yo creo que es mucho más el daño
querer prohibirlas que resolverlo con reciclaje. Tú lo mencionaste al principio, somos líderes, como país tenemos empresas líderes con tecnología de punta. Como país pobre que somos, si nos comparamos con un Estados Unidos, por ejemplo, hemos reciclado toda la vida y en eso tenemos experiencia. Claro. Y esa experiencia nos ha dado lugar a tener de las mejores plantas a nivel de reciclaje en todo el mundo. Sí. Muy brevemente, antes de irnos al corte, Mónica, unos 40, 50 segunditos, ¿el TEMEC le ayuda a la industria del plástico con todo este asunto de las reglas de origen, el sector automotriz, el sector del comercio electrónico, todo este asunto? ¿Qué impacto tendrá para el sector? Sí nos ayuda porque nos piden integración de cadenas productivas. Entonces, hoy tenemos que tener la producción local y eso va a fomentar el desarrollo de empresas. Y precisamente ante la satanización, pues nosotros desarrollamos este libro que tengo acá atrás para cualquiera que quiera conocer, que se acerque a nuestras redes sociales y ahí va a poder encontrar todo el tema de la economía circular, cómo reciclar cada uno de los plásticos y los 50 plásticos más importantes que existen en todo el mundo. Pues muy interesante. Te agradezco mucho, Mónica Conde, directora de Ambiente Plástico, por haber tomado la entrevista y seguimos en contacto si nos permites. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Mario. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa. Esta es la última. Regresamos.